Gato cuenta. Tengo pruebas de que mi jefe está involucrado en algo muy turbio. Si lo denuncio, mi familia podría estar en peligro. No sé ni cómo empezar esto. Siento que si escribo estas palabras, se volverán más reales de lo que ya son, y la verdad, estoy aterrorizado. Pero necesito contarlo, necesito que alguien más lo sepa, aunque sea un montón de extraños en Internet. Quizás solo necesito gritarlo al vacío para no volverme loco. Mi nombre es Leo. Tengo 34 años, una esposa increíble, Laura, y 2 hijos pequeños, Sofía de 6 y Mateo de 4. Hasta hace unos meses, mi vida era normal. Aburrida, incluso. Trabajaba como contador junior en una empresa de logística de tamaño mediano, Transportes Velox. El típico trabajo de oficina, números, hojas de cálculo, café recalentado y chismes ocasionales junto al garrafón de agua. Mi jefe directo es el director de finanzas, el señor Ramírez. Un tipo de unos 50 y tantos, siempre impecable en su traje, sonrisa fácil pero con una mirada que nunca llegaba a ser cálida del todo. Calculador, supongo que es la palabra. Eficiente, sin duda. La empresa, bajo su gestión financiera, parecía prosperar. Todo empezó hace unos 3 meses. Hubo una auditoría interna sorpresa. Nada fuera de lo común, o eso pensé. Nos pidieron colaborar, entregar balances, accesos. Lo normal. Ramírez nos reunió, nos dijo que mantuviéramos la calma, que todo estaba en orden, que era pura rutina. Pero había algo en su tono, una tensión apenas perceptible en la forma en que apretaba la mandíbula, que me hizo sentir un ligero escalofrío. Lo achaqué al estrés del momento. La auditoría duró una semana. Los auditores eran externos, tipos serios con caras de póker. Se encerraban con Ramírez durante horas. El ambiente en la oficina se volvió denso, pesado. Nadie hablaba mucho. Yo me limité a hacer mi trabajo, a entregar lo que me pedían. Una tarde, ya casi al final de la auditoría, uno de los auditores jóvenes, un chico que no tendría más de 25 años y que parecía el menos intimidante del grupo, se me acercó mientras me servía café. Estaba pálido. Oye, me dijo en voz baja, mirando a todos lados como si las paredes tuvieran oídos. ¿Tú revisas las cuentas de Servicios Logísticos Integrales del Sureste? Asentí. Era una de nuestras cuentas de gastos más grandes, supuestamente de una empresa subcontratada que nos proveía, bueno, nunca estuve seguro de qué exactamente. Siempre eran facturas abultadas por servicios de consultoría, asesoramiento estratégico o soluciones de transporte especializado. Muy vago todo. Ramírez siempre aprobaba esos pagos sin pestañear. Ten cuidado con esa cuenta, susurró el auditor. Hay cosas ahí que no huelen bien. Antes de que pudiera preguntarle más, uno de sus colegas mayores lo llamó con un gesto brusco y el chico se alejó casi corriendo, dejándome con el café a medio servir y un nudo en el estómago. Cosas que no huelen bien. La frase se me quedó grabada. Al día siguiente, los auditores se fueron. Ramírez nos convocó a una breve reunión. Con una sonrisa que me pareció más forzada que nunca, anunció que la auditoría había concluido satisfactoriamente y que podíamos volver a la normalidad. Pero yo no podía. La advertencia del joven auditor resonaba en mi cabeza. Empecé a prestar más atención a las facturas de Servicios Logísticos Integrales del Sureste, SLIS. Siempre llegaban por mensajería, nunca por correo electrónico. Siempre eran copias físicas, nunca digitales. Y los conceptos seguían siendo absurdamente ambiguos. Lo más extraño era que, buscando información de SLIS en Internet, apenas encontraba nada. Una página web cutre, sin información de contacto clara, sin nombres, solo una dirección fiscal que correspondía a un pequeño local abandonado en una zona industrial decrépita a las afueras de la ciudad. Lo sé porque un sábado, consumido por la curiosidad y el nerviosismo, conduje hasta allí. No había ni rastro de una empresa de logística. Solo ventanas rotas y grafitis. Esto ya no era solo algo que no huele bien. Esto apestaba. Parte 2. El descenso a la madriguera del conejo.
La semilla de la duda que plantó el joven auditor había germinado y se estaba convirtiendo en una monstruosa enredadera que amenazaba con ahogarme. Después de mi visita a la supuesta sede de Eslis, la paranoia empezó a hacer mella. Cada vez que Ramírez pasaba cerca de mi escritorio, sentía su mirada clavada en mi nuca. Sus palabras amables me sonaban falsas, sus sonrisas, amenazantes. ¿Sabría él lo que yo estaba empezando a sospechar? Imposible. Pero el miedo es irracional. Decidí que necesitaba pruebas concretas. Ya no bastaba con una dirección falsa y facturas sospechosas. Si iba a entender qué demonios estaba pasando, tenía que cavar más hondo. Y eso significaba acceder a información a la que, en teoría, no debería tener acceso completo. Como contador junior, manejaba fragmentos del rompecabezas financiero, pero Ramírez era quien tenía la visión global, el control de las transferencias finales, los libros mayores más sensibles. Sin embargo, conocía el sistema. Sabía que a veces, por descuido o por exceso de confianza, la gente deja rastros digitales. Empecé a quedarme hasta tarde en la oficina, con la excusa de ponerme al día con el trabajo. Laura lo notaba, claro. Otra vez tarde, mi amor, ¿estás bien? Te noto, tenso. Le mentía. Le decía que había mucho trabajo, que se acercaba el cierre de trimestre. Odiaba mentirle, pero ¿cómo iba a contarle mis sospechas sin sonar como un loco? ¿Cómo iba a preocuparla con algo que ni yo mismo entendía del todo? Esas noches, con la oficina en silencio y la única compañía del zumbido de los fluorescentes, me dedicaba a hurgar. Revisaba historiales de transacciones antiguas, buscaba patrones, intentaba cruzar información de diferentes cuentas. Fue un proceso lento y frustrante. Ramírez era cuidadoso, eso había que concedérselo. La mayoría de los pagos a Eslis estaban bien documentados en la superficie, con sus correspondientes facturas, falsas, estaba cada vez más seguro, y órdenes de pago aprobadas por él. Pero entonces encontré la primera anomalía significativa. Unas transferencias que no iban directamente a la cuenta bancaria que figuraba en las facturas de Eslis, sino a una cuenta diferente, una cuenta personal a nombre de un tal Ignacio Ferreira. Busqué ese nombre. No había ningún Ignacio Ferreira en nuestra nómina, ni como proveedor conocido. Los montos no eran gigantescos al principio, pero eran recurrentes, semanales. Pequeños pellizcos que, sumados, representaban una cantidad considerable. ¿Quién era Ignacio Ferreira? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Un viernes por la tarde, Ramírez salió apresuradamente de la oficina. Tengo una comida importante, anunció a su secretaria. Minutos después, su teléfono personal, que había dejado cargando en su escritorio, empezó a sonar. La secretaria no estaba, había ido al baño. Yo estaba cerca. Por puro impulso, miré la pantalla. El nombre que brillaba era Ignacio F., y la foto de perfil era Ramírez. Una selfie de él en una playa, sonriendo, con gafas de sol. Ignacio Ferreira era un alias. Ramírez estaba desviando dinero de la empresa a una cuenta personal bajo un nombre falso. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esto ya no era una empresa fantasma para justificar gastos. Esto era malversación. Robo. Y Ramírez, el hombre que nos daba discursos sobre la integridad y la lealtad a la empresa, era un ladrón. Pero la cosa no terminó ahí. La madriguera del conejo era mucho más profunda y oscura de lo que imaginaba. Continué mi investigación nocturna con una nueva urgencia, con un miedo que se mezclaba con una extraña y peligrosa determinación. Si Ramírez estaba haciendo esto, ¿qué más podría estar haciendo? Accedí a su correo electrónico. Sé que está mal, terriblemente mal. Podría perder mi trabajo, enfrentarme a cargos legales. Pero en ese momento, sentía que no tenía opción. Necesitaba saber la verdad completa. Utilicé una de esas contraseñas genéricas que a veces la gente usa por pereza, combinada con información personal que había oído de él, el nombre de su perro, su año de nacimiento. Funcionó al tercer intento. Me sentí sucio, pero seguí adelante. Lo que encontré me heló la sangre.
No eran solo desvíos de dinero a través de Slice y la cuenta de Ignacio Ferreira. Había correos electrónicos con un lenguaje críptico, referencias a paquetes especiales, entregas discretas, mercancía sensible. Destinatarios con direcciones de correo anónimas, sin nombres reales. Archivos adjuntos encriptados. Pero el verdadero horror llegó cuando encontré una carpeta oculta en su disco duro compartido, una a la que, por algún milagro de la incompetencia informática o la arrogancia de Ramírez, no le había restringido el acceso completamente. La carpeta se llamaba Proyecto Sube. Dentro, no había hojas de cálculo ni presentaciones de negocios. Había fotos. Fotos horribles. Al principio no entendía. Eran imágenes de contenedores, de camiones de nuestra empresa en lugares remotos, polvorientos. Luego vi las caras. Gente. Gente asustada, hacinada. Hombres, mujeres, niños. Parecían prisioneros. Y en algunas fotos, vi a Ramírez. No en primer plano, pero estaba allí, supervisando, hablando con hombres de aspecto peligroso, hombres armados. No era solo dinero. Transportes Velox, nuestra respetable empresa de logística, estaba siendo utilizada para algo infinitamente peor. Tráfico de personas. Casi vomito sobre el teclado. Me temblaban las manos de una forma incontrolable. Cerré todo, apagué el ordenador. Salí de la oficina sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas horas. Esa noche no dormí. Miraba a mis hijos mientras dormían, sus caritas inocentes, y sentía un terror que me paralizaba. Ramírez no era solo un ladrón. Era un monstruo. Y yo tenía las pruebas en mi cabeza, en fragmentos de información que había visto y que ahora me quemaban por dentro. Parte 3. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mañana, al entrar en la oficina, sentía que caminaba hacia la boca del lobo. La sonrisa de Ramírez, antes solo falsamente amable, ahora me parecía la de un depredador. Cada palabra suya, cada gesto, lo analizaba buscando una señal de que supiera algo. Mi productividad se desplomó. Apenas podía concentrarme. Vivía en un estado de alerta constante, el corazón latiéndome a 1000 por hora cada vez que él se acercaba. Las imágenes no me abandonaban. Las caras asustadas, los ojos llenos de desesperación. Y Ramírez, allí, impasible. ¿Cómo podía alguien vivir una doble vida así? ¿Cómo podía llegar a casa, besar a su esposa, jugar con sus nietos, sabía que tenía nietos, había fotos en su escritorio, sabiendo el infierno que estaba infligiendo a otros? Sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente seguir como si nada, sabiendo lo que sabía. La idea de denunciarlo era lo correcto, lo único moralmente aceptable. Pero entonces pensaba en Laura, en Sofía, en Mateo. Si Ramírez estaba involucrado en algo tan grande y tan peligroso como el tráfico de personas, no estaría solo. Tendría cómplices, gente poderosa y sin escrúpulos. Gente que no dudaría en silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y yo no era nadie. Un simple contador. ¿Qué posibilidades tenía contra ellos? Empecé a notar cosas extrañas. O quizás era mi paranoia desbocada. Un coche negro que a veces veía aparcado en mi calle cuando salía para el trabajo y que luego volvía a ver cerca de la oficina. Llamadas a mi teléfono fijo en casa en las que nadie contestaba al descolgar. Pequeños detalles que, aislados, no significaban nada, pero que en mi estado mental se convertían en ominosas advertencias. Una tarde, al volver del trabajo, encontré la puerta de mi casa ligeramente entornada. Se me heló la sangre. Entré con el corazón en un puño, llamando a Laura. Estaba en la cocina, preparando la cena con los niños. Todo parecía normal. ¿Dejaste la puerta abierta?, le pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Ella frunció el ceño. No, claro que no. ¿Estás seguro? A lo mejor fuiste tú al salir esta mañana. Sabía que no había sido yo. Siempre revisaba 2 veces. ¿Alguien había entrado? ¿O solo había sido el viento, una puerta mal cerrada? No había nada fuera de lugar,
nada robado. Pero la sensación de inseguridad se aferró a mí como una segunda piel. La presión se estaba volviendo insoportable. Necesitaba más pruebas, pruebas irrefutables que pudiera llevar a las autoridades, algo que no dependiera solo de mi testimonio o de archivos a los que había accedido ilegalmente. Volví a mis incursiones nocturnas, pero esta vez con un objetivo claro: copiar los archivos de la carpeta Proyectos V y cualquier correo electrónico comprometedor. Compré una memoria USB encriptada. El plan era simple: entrar, copiar, salir. Pero el miedo me hacía torpe. Una noche, mientras estaba en el ordenador de Ramírez, copiando archivos, oí un ruido en el pasillo. El corazón me dio un vuelco. Apagué el monitor rápidamente y me escondí debajo del escritorio, rezando para que fuera el personal de limpieza o un guardia de seguridad haciendo su ronda. Oí pasos acercándose. Se detuvieron justo delante de la puerta de la oficina de Ramírez. Vi unas sombras bajo la puerta. Contuve la respiración. Entonces, la manija de la puerta empezó a girar lentamente. Estaba atrapado. Mi mente se quedó en blanco por el pánico. Iban a descubrirme. Iba a perderlo todo. Mi trabajo, mi libertad, quizás incluso mi vida. ¿Y mi familia? La puerta se abrió y entró él. Ramírez. Me quedé absolutamente inmóvil, encogido en la oscuridad bajo el escritorio, esperando lo peor. Él encendió la luz. Lo oí moverse por la oficina, tarareando una melodía. Se sentó en su silla, justo encima de mí. Podía oler su colonia cara. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Si movía un solo músculo, si respiraba demasiado fuerte. Estuvo allí lo que me pareció una eternidad, revisando unos papeles, haciendo una llamada telefónica en voz baja. Hablaba de un pequeño contratiempo con el último envío, que había que asegurarse de que los activos llegaran en buenas condiciones. La sangre se me congeló al oírle usar esa palabra, activos, para referirse a seres humanos. Finalmente, se levantó, apagó la luz y se fue, cerrando la puerta con llave. Esperé varios minutos, temblando como una hoja, antes de atreverme a salir de mi escondite. La memoria USB seguía en mi bolsillo, con una copia parcial de los archivos. Salí de allí lo más rápido que pude, jurándome que no volvería a arriesgarme así. Al día siguiente, Ramírez me llamó a su oficina. Leo, dijo con su habitual sonrisa afable, aunque sus ojos parecían perforarme. Quería felicitarte. He estado revisando tus últimos informes. Buen trabajo. Detallado. Preciso. Sentí un escalofrío. ¿Era una trampa? ¿Sabía algo? Gracias, señor Ramírez, conseguí balbucear. De hecho, continuó, inclinándose hacia adelante, he estado pensando que quizás es hora de darte más responsabilidades. Un pequeño ascenso, un aumento de sueldo. Te lo has ganado. Estás demostrando ser un hombre observador. La palabra observador la pronunció con un énfasis sutil pero escalofriante. Me miró fijamente, y por primera vez, vi en sus ojos algo más que cálculo. Vi una advertencia. Pero con más responsabilidad, añadió, su voz bajando un tono, volviéndose casi un susurro, viene también la necesidad de ser discreto. Leal. Hay cosas en este negocio, Leo, que es mejor no indagar demasiado. Por el bien de todos. Por el bien de tu familia, ¿entiendes? No fue una pregunta. Fue una afirmación. Una amenaza velada, pero inequívoca. Salí de su oficina con las piernas temblando. Ya no había duda. Sabía. Quizás no supiera exactamente qué había encontrado yo, pero sabía que estaba husmeando. Y me estaba advirtiendo. El ascenso, el aumento, no eran una recompensa. Eran un soborno. Un intento de comprar mi silencio. Y la mención a mi familia, eso era el golpe final. La amenaza de Ramírez, tan sutil como directa, me dejó en un estado de terror constante. Ya no se trataba solo de mi conciencia o de hacer lo correcto. Ahora, la seguridad de Laura y mis hijos estaba directamente en juego.
Cada vez que los miraba, sentía un nudo de culpa y miedo en el pecho. ¿Qué clase de hombre era si no podía protegerlos? ¿Pero qué clase de hombre era si permitía que esas atrocidades continuaran? Pasé las siguientes semanas en una agonía silenciosa. El ascenso se materializó. Me dieron una pequeña oficina, un ligero aumento de sueldo. Ramírez actuaba como si nada hubiera pasado, siempre con su fachada de jefe comprensivo y eficiente. Pero yo sabía que sus ojos me seguían, evaluando cada uno de mis movimientos. La oficina, más que un premio, se sentía como una jaula dorada. Estaba más aislado, más vigilado. Las noches eran las peores. Daba vueltas en la cama, imaginando los peores escenarios. ¿Qué pasaría si iba a la policía? ¿Me creerían? Tenía la memoria USB con algunas fotos y correos, pero ¿sería suficiente? ¿Y si Ramírez tenía contactos en la policía? Era una posibilidad muy real en una ciudad donde la corrupción, aunque no siempre visible, era un secreto a voces. Pensé en renunciar. Huir. Empezar de nuevo en otro lugar, lejos de Transportes Velox, lejos de Ramírez. Pero, ¿resolvería eso algo? Ellos sabrían dónde encontrarme si quisieran. Y el conocimiento de lo que había visto seguiría atormentándome. Además, ¿cómo explicaría una renuncia repentina? ¿Y si eso los alertaba aún más? Laura notaba mi angustia, por supuesto. Una noche, mientras los niños dormían, se sentó a mi lado en el sofá. Yo estaba mirando un punto fijo en la pared, perdido en mis pensamientos oscuros. Leo, ¿qué está pasando?, me preguntó con dulzura, tomando mi mano. No eres el mismo. Estás distante, asustado. Puedes confiar en mí. Lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Sus palabras, su confianza, fueron como una daga en mi corazón. Quería gritarlo todo, contarle el infierno que estaba viviendo. Pero el miedo a ponerla en peligro me sellaba los labios. ¿Cómo decirle que el padre de sus hijos había descubierto que su jefe era un criminal de la peor calaña y que ahora temía por sus vidas? Es solo, estrés del trabajo, cariño, mentí una vez más, odiándome por ello. Mucha presión con las nuevas responsabilidades. Ella me miró con tristeza. Sabía que no le estaba diciendo la verdad completa, pero no me presionó. Solo me abrazó. Y ese abrazo, que debería haberme reconfortado, solo aumentó mi sensación de soledad y desesperación. Un día, recibí un correo electrónico anónimo. Sin asunto, sin remitente visible. Solo contenía una imagen. Era una foto de Sofía y Mateo jugando en el parque cerca de casa. Una foto tomada desde lejos, con un teleobjetivo. Estaban sonriendo, ajenos a cualquier peligro. Debajo de la foto, una sola frase: tienes una familia hermosa. Sería una lástima que algo les pasara. El aire se me escapó de los pulmones. Ya no eran indirectas, ni amenazas veladas en la oficina. Esto era real. Me estaban vigilando. Sabían dónde vivía, conocían a mis hijos. La náusea me subió por la garganta. Corrí al baño y vomité. Era una advertencia clara. Cállate. No hagas nada. O tu familia pagará las consecuencias. Esa foto lo cambió todo. El miedo se convirtió en un terror visceral que me consumía por completo. La idea de denunciar a Ramírez, que antes me parecía un deber moral, ahora se sentía como una sentencia de muerte para mis seres queridos. ¿Qué podía hacer? ¿Vivir el resto de mi vida como un cobarde, sabiendo lo que sabía, permitiendo que esas atrocidades continuaran, solo para proteger a mi familia? ¿O arriesgarlo todo, con la posibilidad de perderlo todo, incluyendo a las personas que más amaba en el mundo? Me sentía atrapado, sin salida. Ramírez, con su poder y su crueldad, había tejido una red a mi alrededor, y yo era solo una mosca luchando inútilmente. Pero entonces, en medio de la desesperación, surgió una chispa de rabia. ¿Quién se creía que era para amenazar a mis hijos? ¿Para usar su inocencia como arma? Ese monstruo no iba a ganar. No podía permitirlo. Tenía que haber una forma. Tenía que haber alguien que pudiera ayudar.
Recordé al joven auditor, el que me había dado la primera advertencia. Parecía asustado, sí, pero también decente. Quizás él, pero ¿cómo contactarlo sin levantar sospechas? ¿Y si él también estaba amenazado? Decidí que necesitaba un plan. Un plan cuidadoso, meticuloso. Ya no podía actuar por impulsos. Necesitaba ser más inteligente que Ramírez, más astuto. Si iba a caer, me aseguraría de arrastrarlo conmigo y exponer toda su red criminal. Pero primero, y ante todo, tenía que asegurarme de que mi familia estuviera a salvo. Empecé a documentar todo con más detalle. Hice copias de seguridad de la memoria USB en varios lugares secretos. Escribí una declaración detallada de todo lo que había descubierto, con fechas, nombres, los pocos que conocía, y cualquier detalle que pudiera ser relevante. La guardé junto con las copias de las pruebas. También empecé a investigar discretamente sobre protección a testigos, sobre periodistas de investigación que hubieran cubierto casos de crimen organizado. Era un campo minado. Cada búsqueda en Internet me hacía sentir vulnerable, como si ellos pudieran ver lo que estaba haciendo. Un día, mientras revisaba correos antiguos de Ramírez, había logrado recuperar el acceso a su cuenta de forma remota y esporádica, usando una VPN y extremando las precauciones. Encontré algo que me dio una pequeña esperanza, una posible grieta en su armadura. Eran unos correos tensos con un contacto que figuraba solo como el holandés. Hablaban de un desacuerdo, de mercancía dañada y de compensaciones no cumplidas. Parecía que Ramírez no era el único pez gordo en ese estanque y que tenía sus propios problemas con sus socios. Quizás, solo quizás, había otros a los que no les gustaría que los negocios de Ramírez salieran a la luz de forma descontrolada. Quizás podría usar eso. Pero era un juego peligroso, increíblemente peligroso. Estaba considerando meterme en un fuego cruzado entre criminales. Lo que sí sabía con certeza es que el tiempo se me estaba agotando. La amenaza contra mi familia era real y presente. No podía seguir viviendo así. El siguiente paso que diera sería el definitivo. Y no podía permitirme fallar. La foto de mis hijos. Esa imagen se había convertido en el motor de una furia fría y calculadora que desplazó parte del miedo paralizante. Ya no se trataba solo de hacer lo correcto en abstracto, se trataba de la supervivencia, de proteger a mi sangre. La amenaza directa me había empujado al borde, y desde ese borde, veía dos caminos, la sumisión aterrada o una lucha desesperada. Elegí luchar. Mi primer movimiento fue asegurar a mi familia, o al menos intentarlo. Hablé con Laura. No le conté todos los detalles sórdidos sobre el tráfico de personas, no quería aterrorizarla más de lo necesario, pero le dije que había descubierto irregularidades muy graves en la empresa, desvíos de fondos masivos, y que temía que Ramírez estuviera involucrado con gente peligrosa. Le mostré la foto de los niños. Ver su rostro pasar del desconcierto al horror puro fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Hubo lágrimas, hubo pánico, pero también, para mi eterno agradecimiento, hubo una determinación férrea en sus ojos. Laura es más fuerte de lo que yo jamás podría ser. ¿Qué vamos a hacer, Leo?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Decidimos que tenía que sacar a Laura y a los niños de la ciudad inmediatamente. Tenía unos ahorros, no muchos, pero suficientes para que pudieran instalarse temporalmente con su hermana, que vivía en otra provincia, a cientos de kilómetros de distancia. Inventamos una historia sobre la enfermedad de un familiar lejano que requería su presencia. Era una excusa endeble, pero esperábamos que fuera suficiente para no levantar sospechas inmediatas. La despedida en la estación de autobuses fue desgarradora. Abrazar a mis hijos, ver sus caritas confundidas preguntando por qué papá no iba con ellos, sentir las lágrimas silenciosas de Laura en mi hombro, casi me quiebro allí mismo. Pero sabía que era la única manera. Volveré a estar con ustedes pronto, se los prometo, les dije, tragándome el nudo en la garganta. Una promesa que no sabía si podría cumplir. Con mi familia relativamente a salvo, aunque la idea de que pudieran rastrearlo seguía carcomiéndome, podía concentrarme en el siguiente paso. Sabía que ir directamente a la policía local era arriesgado. Si Ramírez tenía contactos,
mis pruebas podrían desaparecer y yo con ellas. Necesitaba un canal más seguro, alguien con más poder y menos susceptible a la corrupción local. Recordé los correos entre Ramírez y el holandés. Si había tensiones en su organización, quizás podría explotarlas. Pero era demasiado arriesgado intentar contactar a criminales. La otra opción era buscar ayuda externa, a nivel nacional o incluso internacional, si la magnitud del tráfico de personas lo justificaba. Decidí contactar a una unidad especializada en crimen organizado a nivel federal. Investigué en foros de Internet, buscando de forma anónima con múltiples capas de seguridad, hasta que encontré información sobre una división que tenía fama de ser incorruptible y efectiva. El problema era cómo hacerles llegar la información de forma segura, sin exponerme prematuramente. También pensé en el joven auditor. Si él había visto algo, quizás su empresa de auditoría, a un nivel superior, tuviera protocolos para este tipo de situaciones. Pero contactarlo directamente era un riesgo. Si Ramírez se enteraba, sería el fin. Opté por un enfoque múltiple. Primero, preparé varios paquetes idénticos. Cada uno contenía una copia de la memoria USB encriptada, mi declaración escrita detallada, sin mi nombre real al principio, solo los hechos, y una nota explicando que se enviarían más detalles y mi identidad una vez que tuviera garantías de seguridad y una investigación en curso. Usé guantes para manipular todo, no dejé huellas. Envié un paquete, a través de un servicio de mensajería anónimo pagado en efectivo, a la sede nacional de la Unidad contra el Crimen Organizado. Otro, a un periodista de investigación de renombre que había destapado varios casos de corrupción importantes en el país, alguien con reputación de ser valiente y discreto. Y un tercero, lo guardé como último recurso. Luego, llegó la parte más peligrosa, seguir trabajando en transportes velox, actuando con la mayor normalidad posible, mientras esperaba una señal, cualquier señal, de que mis paquetes habían llegado y alguien estaba tomando cartas en el asunto. Cada día era una prueba de nervios. Ramírez seguía con su actitud falsamente paternal, pero yo notaba una creciente impaciencia en él, una tensión que antes no estaba. Quizás sus problemas con el holandés estaban escalando. Quizás simplemente sentía que yo no estaba completamente bajo su control. Una semana después de enviar los paquetes, recibí un correo electrónico a una cuenta anónima que había creado para este propósito y que había incluido en la nota de los paquetes. El remitente era genérico, pero el contenido hizo que mi corazón diera un vuelco. Era del periodista. Hemos recibido su información. Es de extrema gravedad. Necesitamos hablar. Proponga un método seguro de comunicación. Estamos tomando precauciones. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alguien me había escuchado. Pero ahora venía la parte más peligrosa, el contacto directo. Paralelamente, seguía con mi trabajo, cada vez más consciente de las miradas. Un día, Ramírez me llamó a su oficina. Esta vez no había sonrisas. Leo, dijo, su voz fría como el acero. Ha habido rumores. Fugas de información. Cosas desagradables que podrían dañar la reputación de la empresa. Me miró fijamente. Espero que tú no tengas nada que ver con eso. Porque si la lealtad se rompe, las consecuencias pueden ser permanentes. La amenaza ya no era velada. Era una sentencia. Sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. Tenía que confiar en el periodista y en la unidad federal. Les propuse un encuentro, en un lugar público pero discreto, a través de una serie de mensajes encriptados. Mientras tanto, noté que la seguridad alrededor de la oficina se había intensificado. Hombres desconocidos, con aspecto de matones, merodeaban por los pasillos. Sentía que la red se cerraba. Una noche, mientras me preparaba para salir de la oficina, dos de esos hombres me bloquearon el paso. El señor Ramírez quiere verlo, dijo uno de ellos, su voz gutural. No era una petición. Me llevaron a la oficina de Ramírez. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Se giró lentamente. En su mano sostenía una tablet. En la pantalla, una foto.
Era Laura, saliendo de la casa de su hermana con mis hijos. Mi sangre se heló. Veo que tu familia está disfrutando de unas pequeñas vacaciones, dijo Ramírez, con una sonrisa gélida. Sería una pena que se interrumpieran bruscamente, ¿sabes, Leo? La lealtad es algo que valoro por encima de todo. Y la traición se paga muy cara. Me mostró otra imagen en la tablet. Era yo, entrando en la oficina de correos donde había enviado los paquetes. Me habían seguido. Lo sabían todo. Creí que eras más inteligente, Leo, suspiró, negando con la cabeza. Pero no te preocupes. Aún hay tiempo de arreglar las cosas. Solo necesito tu colaboración. Dime a quién le has contado esto. Dame lo que tengas. Y quizás, solo quizás, tu familia pueda seguir disfrutando de sus vacaciones indefinidamente. Estaba acabado. Me habían arrinconado. Tenía las pruebas, sí, pero ellos tenían a mi familia en su punto de mira. Cualquier movimiento en falso y... En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje encriptado. Era el periodista. Estamos listos. La unidad federal está en camino, ¿dónde estás? Tenía que tomar una decisión. Una decisión que podría salvarme o condenarnos a todos. Miré a Ramírez, a los matones que flanqueaban la puerta. Sentí el frío cañón de una pistola imaginaria en mi nuca. El terror puro amenazó con ahogarme. Ramírez tenía fotos de mi familia, sabía que había enviado información. Sus matones estaban allí mismo. Parecía el final del camino. Pero la vibración del teléfono, ese mensaje del periodista, fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de que no estaba completamente solo, de que había puesto en marcha algo que quizás, solo quizás, fuera más grande que el poder inmediato de Ramírez. La puerta de la oficina se abrió de golpe y entraron varios hombres armados, vestidos de oscuro, con chalecos antibalas que decían Unidad Federal. Apuntaron sus armas. Policía, manos arriba, nadie se mueva. Todo sucedió muy rápido. Los matones de Ramírez intentaron reaccionar, pero fueron superados en número y profesionalismo. Hubo un breve forcejeo, gritos, y luego silencio, solo roto por el sonido de las esposas cerrándose. Ramírez estaba pálido, su fachada de control desmoronándose por completo. Miraba a los agentes federales, luego a mí, con una expresión de pura incredulidad y odio. Tú, siseó, mientras un agente lo esposaba. Maldito traidor. Uno de los agentes, una mujer de rostro severo que parecía estar al mando, se me acercó. ¿Usted es Leo?, preguntó. Asentí, todavía temblando. Recibimos su información. Y su señal de auxilio. Ha sido muy valiente. El periodista entró justo detrás de ella, con una cámara y un colega. Me miró con una mezcla de alivio y excitación profesional. Lo lograste, dijo en voz baja. El resto fue un borrón. Declaraciones, más policías, el edificio acordonado. Me llevaron a un lugar seguro. Me explicaron que mi información había sido la pieza clave que necesitaban. La investigación sobre Ramírez y su red de tráfico de personas ya estaba en marcha de forma encubierta, gracias a las pistas del joven auditor, que, al parecer, también había informado a sus superiores, desencadenando una investigación interna en la firma de auditoría que luego escaló a las autoridades, pero mis pruebas desde dentro, las fotos, los correos, los detalles de las operaciones, eran el catalizador que necesitaban para actuar con contundencia. El holandés y otros socios de Ramírez también estaban siendo investigados. Mi información había abierto una caja de Pandora. Los días siguientes fueron intensos. Estuve bajo protección federal. Me interrogaron durante horas, repasando cada detalle. Les di acceso a todas mis pruebas, a todo lo que había recopilado. El caso se hizo público. Cae importante red de tráfico de personas liderada por empresario, titulaban los periódicos. La foto de Ramírez, esposado, estaba en todas partes. Transportes Velox fue clausurada. Hubo más arrestos. La magnitud de la operación era aterradora.
Habían estado operando durante años, moviendo a cientos, quizás miles de personas en condiciones infrahumanas, todo bajo la fachada de una empresa de logística. El costo personal fue alto. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. No podría volver a mi antiguo trabajo, a mi antigua casa. Durante un tiempo, mi familia y yo tuvimos que vivir bajo protección, con nuevas identidades. Fue difícil para los niños, para Laura. Pero estábamos juntos y estábamos a salvo. Poco a poco, con la ayuda de las autoridades y el programa de protección a testigos, empezamos a reconstruir nuestras vidas. En un lugar nuevo, con nombres nuevos, pero con la misma unión familiar. Las pesadillas sobre Ramírez y las caras de las víctimas me persiguieron durante mucho tiempo. A veces, todavía lo hacen. ¿Me arrepiento? Nunca. Ver la cara de Ramírez cuando se dio cuenta de que su imperio de horror se derrumbaba, ese recuerdo me da una sombría satisfacción. Saber que contribuía a detener tanto sufrimiento, a dar una oportunidad de rescate a esas personas, vale cada segundo de miedo y angustia que pasé. El antagonista de mi historia, el señor Ramírez, no era un villano de caricatura. Era un hombre real, con una fachada respetable, un miembro aparentemente normal de la sociedad. Y eso es lo más aterrador. Los monstruos no siempre viven en las sombras, a veces, se sientan en la oficina de al lado, te sonríen y te ofrecen un ascenso mientras, en secreto, destruyen vidas. La historia generó mucho revuelo en su momento. Hubo gente que me llamó héroe, otros que me llamaron imprudente. Para mí, solo fui un tipo normal que se encontró en una situación extraordinaria y que intentó hacer lo correcto, a pesar del miedo. Hoy, años después, miro a mis hijos jugar, libres y felices, y sé que tomé la decisión correcta. El camino fue increíblemente difícil, lleno de peligros que apenas puedo describir, pero al final, la verdad, por muy turbia y peligrosa que sea, tiene que salir a la luz. No sé si esto enganchará a alguien como para leerlo de principio a fin. Es largo, lo sé. Pero es mi historia. Y necesitaba contarla. Quizás para recordarme a mí mismo que incluso en la oscuridad más profunda, una sola persona, armada con la verdad y un poco de coraje, o desesperación, llámenlo como quieran, puede marcar la diferencia. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.